Hola Psico-Killers, hola Ronnie. Primero agradecerles que me estén escuchando y compartir todo lo que nuestras experiencias nos fueron enseñando para hacernos sentir que no somos eso que creíamos o nos quisieron hacer creer, que somos mucho más y que no debemos abandonar esa actitud de esas personalidades que tuvimos siempre y por esencia. Quiero presentarme, me llamo Isa, soy argentina, tengo 62 años, soy docente jubilada, vivo en Buenos Aires y quería relatarles mi experiencia siendo lo más sintética posible para que esto no se haga largo ni pesado y puedan escuchar de lo que me pasó a mí lo más importante. Quiero empezar contándoles que todo esto se produce a partir de mi primer pareja o matrimonio, el padre de mis hijos, con el cual estuve muchos años, y que creo que fue el que abrió la ventana de todas estas situaciones, porque después de él, todas mis relaciones durante 20 años más fueron con este tipo de personajes nefastos que nosotros llamamos narcisistas. Mi primera observación, luego de haber estado con toda esta gente, fue preguntarme cuál era el manual de operaciones que utilizaban, pero la verdad es que solamente conseguí ahondar en todo lo que hablan los especialistas como Ronnie y entender que proviene de la familia, y yo creo que proviene de aquellas madres o que nos enseñan a ser empáticos o nos enseñan a hacer esta clase de porquería a la que estamos haciéndonos referencia, a los narcisistas. Para comenzar les cuento que este matrimonio que duró tanto, comienza el deterioro y tardé 3 años en poder separarme totalmente. En esos 3 años él se ocupó de difamarme, así que cuando logré la separación definitiva me di cuenta que estaba absoluta y dolorosamente sola. Y es muy terrible para todos esa sensación de soledad, porque provoca un vacío interior y un miedo terrible. A pesar de eso, no volví. A pesar de las presiones, no volví. Pero les puedo asegurar que durante mucho tiempo sufrí esa necesidad de estar con personas. Y a partir de ahí, las parejas que se me acercaron, o las personas que me acercaron, todas tenían la misma energía vampírica, porque parece ser que ellos huelen lo que nosotros necesitamos y en el estado que estamos. No les voy a hablar de todas las relaciones narcisistas que tuve porque todas guardan las mismas características, con algunas variantes por supuesto, pero sí les voy a hablar de esta última, que creo que fue la más fuerte para mí, y con el agregado de la perversidad, que yo hasta ese, o por lo menos hasta este momento, no había vivido de esta forma
tan maquiavélica como la que viví. Siempre hablo de los narcisistas como que tienen, como que tienen patrones básicos y universales. Esto lo quiero destacar porque son patrones por los mecanismos que usan, son todos iguales, básicos, porque no difieren mucho, y universales porque se dan en todos los territorios, sin importar la lengua, raza, nada, nacionalidad, cultura, estudios, etc. Luego de muchos años de vivir estas relaciones narcisistas, en la pandemia me encontraba sola, y mucho antes que eso había empezado a hacer cursos muy, muy importantes, herramientas terapéuticas para ayudar a la gente en su proceso de duelo y de vivencias de todo tipo. Así que me dedico a la astrología, al tarot, reiki, registros akáshicos y regresiones, terminando con el uso del péndulo hebreo, todo porque en algún momento de mi vida decidí cambiar todas esas sombras, toda esa oscuridad que había vivido y que sentía dentro, la transmisión causada por estos tipos de personajes maquiavélicos, que en vez de guardarlas decidí utilizarlas para ayudar a los demás. Y así lo hice. Y eso me hizo sentir muy bien. Sin lucrar, sin nada material de por medio, ayudé a gente y me sentí ayudada. Porque a partir de esa ayuda empecé a sentirme cada vez mejor. Puedo decirles que creí, por lo menos en ese momento creí, que ya estaba todo, que nunca más iba a volver a tener ese tipo de energías cerca mío, hasta que descubrí que me faltaba un último examen y que ese examen me sería tomado por el peor de los perversos. Y fue así. Como les conté, ya estábamos culminando la pandemia, conozco vía online, viste que ustedes vieron que no teníamos muchas cosas que hacer, pero vía online conozco a un hombre que voy a llamar Satanás, simplemente por ponerle un apodo que me parece adecuado y que habla un poco de sus características. Este hombre con el cual empezamos a hablar vía online me pareció lindo, pero además de todo eso, él me empieza a contar que había dejado la página porque las mujeres que había ahí lo rechazaban o lo bloqueaban, que es lo mismo, por tener un trabajo muy humilde donde no ganaba mucho dinero. Y fue justo eso lo que tocó mi corazón, mi parte empática, y eso de creer que podía ayudar a los demás, me lo impuse para él. Nunca pudo haber sido tan certero en saber lo que a mí me atraparía. Empezamos a charlar cada vez más. Luego de la pandemia tuvimos nuestra primera cita, me gustó mucho. Lo único que noté y que me llamó la atención fue, ¿vieron Gastón, el de La Bella y la Bestia, que quería enamorarla de ella y levantaba la pera, terrible pera que tenía, como en actitud soberbia y esa risa
con la estrellita, bueno, era eso. Era esa caricatura de ese hombre soberbio que creía que era lo mejor del mundo. Con tantos años de experiencia, no es que no me haya dado cuenta que era narcisista, pero no me pareció nunca que era un perverso, ¿no? Y sobre todo porque yo pensaba que lo podía ayudar. Y así empezó nuestra relación, empezamos a salir, él me gustó mucho, nos divertimos un montón. Lo que sí también noté, al mes, no, en un principio, perdón, de esta persona, cuando empezamos a tener una relación como más fluida, que era terriblemente intenso en todos los aspectos. Algo así, para que ustedes se den cuenta, ¿vieron esos adolescentes eufóricos, efusivos, pero exageradamente efusivos, que me impactó? Luego descubrí, a través de nuestra relación, que solamente lo hacía conmigo. Y cuando yo lo comentaba, todo el mundo me decía, no seas exagerada, es más cariñoso, no es otra cosa que eso. Y descubro que él, cuando estábamos delante de los demás, no se comportaba así, ni siquiera me tomaba la mano. Entonces, ya estaba armando todo ese escenario donde lo que yo dijera no iba a ser creíble. No lo puedo creer. La verdad que no puedo creer a una persona que ya sepa lo que le va a salir o lo que va a hacer el otro. Bueno, seguimos con nuestra relación. Ya a los 2 meses me pidió que vaya a vivir con él. Le dije que no. Me dio las llaves, la agarré. Me pidió las mías, no se las di. Cuando nos peleamos, cada vez que nos peleábamos, me decía que yo no se le quería dar porque tenía tipos acá en mi departamento. Y ya van a saber por qué. La cuestión es que proseguimos nuestra relación. Nos llevamos bien, nos divertimos mucho, sacando esta situación de que yo no quería vivir con él. Quiero aclarar que todo lo que yo había experimentado con los demás narcisistas, a él no se lo permitía. Pero bueno, me tomó por otro lado. Cuando hablo de intensidad y de en todos los aspectos, me refiero hasta también en los temas íntimos. Era demasiado intenso. Hasta llegamos a estar 5 días juntos y no parar de tener relaciones íntimas. Hasta ese nivel. Algo que me hizo correrme un poco de esa situación y dejar de ir tanto tiempo a la casa de él. Sigo. Nada. Él trató de buscar mi talón de Aquiles, mi lado vulnerable. Entiendo que yo era una persona que tal vez para mí no sea muy sanadora, porque no puedo tal vez saber lo que me pasa, pero en otras personas suelo ser desde muy chiquitita. Atraigo a las personas suelen contarme lo que les pasa sin que yo se lo pregunte y yo darles consejos. Es algo como muy natural, no sé de dónde viene, pero es algo espontáneo que fluye. Aparentemente a él no le gustó eso, yo no me di cuenta, pero en varias ocasiones me había dicho que a él le pasaba que si alguien le quería hablar no le contestaba, que no se ponía a hablar con gente que no tenía nada que ver, que en general le daba de vuelta a cara, y yo no supe entender lo que me quiso decir o cuál era su intención. Pero luego comprendí que mientras yo volaba feliz por las nubes creyendo que había encontrado el amor de mi vida y al hombre perfecto, él había comenzado y seguía cada vez más
odiándome. Esa es la palabra, odiándome. Y siguió tanteando terrenos y descubrió este tema de esa necesidad, esa adicción a las relaciones íntimas, porque yo había sido fumadora y por supuesto, ya lo sabía él también, las adicciones están, más allá de que uno haya dejado una, siempre está esa adicción dando vueltas, ¿no? Y de hecho yo noté que me estaba pasando y se lo dije. Así que empezó a molestarme, a presionarme para tener cada vez más relaciones íntimas, y se enojaba si no tenía, y me contaba historias de sus ex donde él las había dejado justamente por no ser buenas o no darle en algún momento más ese tipo de relaciones. Y por supuesto yo me lo creí, ni hablar. Y también, habiendo comentado yo que no me gustaba que me acusaran de lo que no hacía, o lo descubrió en algún momento, empezó a celarme con todo tipo de hombre y sobre todo con mi ex. Habiendo revisado en toda nuestra relación, que no llegó a más de 1 año y 4 meses, mi celular, que no sé ni cómo hacía para poder revisarlo, pero siempre quedó en evidencia porque cada vez que se enojaba por mí, conmigo de celos, me comentaba algo que había visto en el celular que no tenía nada que ver y yo no entendía de dónde había sacado o deducido todo eso que me decía. Eso fue terrible, porque llegó un momento que me hacía tanto mal que me acusara, que yo lloraba terriblemente, no sabiendo cómo defender lo que no había hecho. Es muy difícil defender lo que uno no hace. Y fue así como que a los 4 meses, o 6, no me acuerdo, de estar saliendo, me llegó un WhatsApp con una mujer que no sabía de quién era. Le pongo quién es y me pone, ¿no sabes quién soy? Ahora no sabes quién soy, me pone. Le pregunto a él, porque estaba con él, y me dice, es mi ex. Y ¿de dónde saco mi teléfono? Se lo di yo, me dice. Porque ella me contó, me llamó y me contó que vos la estás molestando, la estás insultando. Le digo, si yo no sé ni el nombre de tu ex, ¿de dónde la voy a sacar? Y me muestra, que después se descubre que es todo trucho, falso, un Messenger que claro, lo único que tenía de mí era el muro con algunas fotos, y ahí donde yo le hablaba a ella y la insultaba, no suelo hablar así que ya eso no era mío, y terminamos descubriendo con mi hijo, después de la relación que tuve con esta persona, que era todo falso. Me estaba triangulando y yo lloraba pensando que todo eso era mentira, que no, yo no había hecho nada de lo que él me acusaba. Hasta llegó a decirme que él creía, él había confiado en mí y no podía creer que fuera esa persona deshonesta. Me hizo re mal. No importa, sigo con él. Ya había entrado en la relación, ya estaba capturada por este hombre. Y yo no, la verdad, llegó un momento que lo único que quería era que él no se enojara. Tanto era sus celos que llegó a revisarme el tacho de basura de la cocina para ver si había comido solo, con quién había comido, si lo que había comido, yo le había dicho que había comido la verdad. Y bueno, fue todo tan patético que ahora me da vergüenza contarlo. Fuimos de vacaciones
me arruinó las vacaciones, estuvo todo el tiempo, después de 2 días, buscando pelea. También me habló del sexo, que no quería, que yo no, según él no quería. Bueno, tuvo una historia, todo era motivo para una pelea que la verdad hoy en la lejanía no recuerdo ni por qué. Sí sé que buscaba pelea todo el tiempo y esta relación se empieza a quebrar, eso lo sabía, lo intuía. Incluso cuando fui de vacaciones una vez para ver a mi hermana que vive en otra provincia, él quiso venir, me había dicho que había combinado con una compañera para cambiar el turno y que después él le iba a ocupar su lugar. Después me enteró que renunció. Y esto pasó 1000 veces con el tema laboral. Siempre o renunciaba o le pasaba algo, pero nunca duraba más de 20 días, un mes como mucho. Y yo no lo podía creer. Otra característica. Aparte, yo ya no le creía nada porque nunca supe cuándo me dijo la verdad. Bueno, y con ese talón de Aquiles y todo lo que sucedió, volvemos de las vacaciones, ya había muchas cosas raras. Vuelvo a ir a Córdoba, que es la provincia donde vive mi hermana y mi madre. Él me dice por qué no lo llevo, que todo el mundo le decía por qué no lo llevaba, y yo le dije que no era la mamá y que tampoco le iba a pagar todos sus gastos. Y él me miró sorprendido como diciendo, deberías. Cuando volvimos de aquellas vacaciones, le pedí ir a una especialista, a una psicóloga, fuimos y no duramos más de 3 sesiones porque la psicóloga le pregunta si sería posible hacer como otra consulta a una psiquiatra amiga de ella, y él le pregunta para qué, una interconsulta, y ella le dice que le parecía que tal vez él necesitaba alguna pastilla, algún medicamento para bajar todo eso que a él le provocaba celos, bueno, etcétera. Nunca más fuimos, fueron 3 sesiones. Y a partir de ahí todo se vino abajo, vuelvo a la provincia a ver a mi hermana. Una noche yo les dije que tiro tarot, descubro que él posiblemente estaba con otra persona. Para verificar lo llamo, porque me parecía raro que no me llamara a la noche, que siempre estaba molestando, controlando, y no me atendió, solamente al otro día, después de las 10 de la mañana, y ahí confirmé que realmente estaba en otra cosa. Y andá a saber desde cuándo. Cuando vuelvo, teóricamente él me iba a ir a buscar a la parada de ómnibus, pero era tan fuerte la lluvia que no fue, y yo me fui a mi casa también. Y no quisiera verlo, porque sabía que iba a explotar yo, y no estaba bien eso. Así que me quedé en mi casa, hablé con él algún mensajito, y al otro día fui a verlo, y cuando fui ya no estaba en su casa. Se había ido. Bueno, lo llamé, nunca me contestó. A la noche recién me contestó, me dijo que se había ido porque yo no había ido a verlo automáticamente, y bueno, al final entre una cosa y otra quedamos en que fuera el otro día a hablar con él, pero siempre yo, por supuesto, iba. Fui, y realmente a ustedes les cuento que no había ido antes porque mantenía toda esta bronca de que él estuviera con alguien. Tenía que hablarlo con él, pero de manera más pacífica. Entonces trataba yo de armonizarme para poder hablarlo.
Cuando llego ahí, por supuesto, veo lo que nunca había visto. Tal vez, digo por supuesto porque lo veo y veo a un niño o a un adolescente. ¿Vieron cuando los retan y está con la cabeza baja? Yo digo, le cuento lo que me había pasado, lo que había sentido, lo que había comprobado. Baja la cabeza y yo pensé, chao, se siente mal, le estoy diciendo algo que no es, pero cada vez veía que bajaba más la cabeza y en un momento me dijo, lo que pasa que tal vez haya alguien que le importo. Y ahí me di cuenta que todo era verdad lo que yo sospechaba. Lo quiso arreglar después, pero no pudo. Y en esa postura que estaba, en un momento levantó la cabeza y vi la oscuridad en toda su amplitud. Si hablé de Satanás, era eso. Sin decir nada y como si nada hubiera pasado, se fue a preparar mate. Nosotros los argentinos tomamos mucho mate. Se sentó para dialogar conmigo. Ya era otra persona, como en una postura de superioridad para decirme todo lo que él pensaba. Se había olvidado de lo que yo le había dicho, que yo lo había dejado, que una persona que se va una semana a otro lugar y vuelve quiere ver a su novio, está desesperada por ver a su novio. Y yo le dije que realmente no estaba desesperada, porque lo iba a estar si yo había descubierto que estaba con otra persona, porque iba a estar desesperada por él. Y le agarró un ataque terrible de ira, revolvió absolutamente todo lo que había a mano y se fue. Y yo tomé mis cosas, no así tan pacíficamente, agarré mis cosas, las pocas cosas que tenía, subí al auto y me fui. Y mientras iba viajando hacia mi casa, súper dolorida, no les voy a mentir, sufriendo horrores, llorando todo el tiempo. Pensaba cómo iba a ser para aguantar este final, que yo ya sabía iba a tener un estado de ansiedad bastante importante. Ya lo tenía ahí en ese momento, ya empezaba a tenerlo. Llegué a mi casa, no podía más, llamé a mi gente, porque ahora no estaba sola, me hablaron un montón, me acosté a dormir, no pude dormir en toda la noche. Al otro día fui a una psicóloga, había pedido turno, lo bloqueé y empecé a hacer terapia y me ayudaron mucho, me dieron flores de Bach para bajar toda esta ansiedad. Él me mandó por Messenger creo que sí, un tango, Rencor se llama, ahí también lo bloqueo. Y eso fue la última vez que nos vimos. Les puedo asegurar que fue terrible mi abstinencia. Tuve días y días en mi casa no queriendo salir a ningún lado, tomando esas flores de Bach, hablando con todo el mundo de lo que me pasaba, porque es como que sentís esa necesidad y no hay otro tema que quieras hablar. Y todo el mundo aguantando, por suerte y gracias a todos, aguantando toda esta repetición de hablar de lo que me pasó, ver yo todo lo que subía Ronnie me ayudó un montón y de a poquito me fui sanando.
Él no volvió a apareció en mi casa, tocó el timbre, pero no lo atendí, pues tengo portero eléctrico. Y nunca más lo volví a ver. Hasta que hace muy poco, 2 meses, volvió a mandarme mails, correos, por supuesto en un intento de hoovering que rechacé, no le contesté. No puedo creer que después de 1 año haya vuelto, y lo único que les puedo decir que seguramente está haciendo este hoovering a su nueva víctima. Supongo que ella hace meses, más de 1 año y medio que está con él, y por lo 1 año vamos a suponer, y por lo que observé y por las fechas, está recurriendo a lo mismo que hizo conmigo. Tiene los mismos tiempos, tal vez un poco más, y de lo único que me felicito es no haber contribuido a que haga hoovering con ella. Aunque quizás esté haciendo lo mismo que yo, haya puesto una foto, lo que me hizo a mí, una foto, le haya escrito con un WhatsApp falso y bueno, etcétera. Pero yo no contribuí a eso. Hoy, hablando una vez con mi terapeuta, hablamos de la manera que los narcisistas atacan. Lo hace para ver en qué lugar estás parada. Y bueno, no creo que vaya a volver. Hay un rechazo total de mi parte, sin siquiera mediar una palabra. Porque ellos disfrutan tanto de la persona que está parada en el masoquismo, el sumiso, etcétera, donde emplean todas estas técnicas ya tan renombradas por vos, Ronnie, de la cual yo fui parte en mis anteriores relaciones, y el sádico, que la víctima no tolera lo que le hace, lo ataca, y eso es motivo suficiente para él para que él amplíe sus ataques y lo haga cada vez más intensos. Además de ponerse en una postura de víctima él con todos los demás, justamente para que nadie te crea. Lo importante es que todos tenemos que saber que si nosotros somos vulnerables, no somos frágiles, somos fuertes. Podemos aguantar todo este tipo de perversidades, pero ellos, y sépanlo bien, son más frágiles, porque ellos no pueden ni aguantarse a sí mismos. En cuanto a la gente que lo escuchó, por mi experiencia, y que te dejaron de lado, hasta te dejaron de hablar, van volviendo de a poco, porque empiezan a descubrir que él, todo esto que uno cuenta, lo hizo 1000 veces. Y que por supuesto, al verlo tantas veces hacer lo mismo, se separan de él. Y otros seguirán con él, por supuesto. Les puedo jurar a todos ustedes que van a estar bien. Porque si no lo vieron, van a ver el deterioro de ellos a través del tiempo, deterioro de todo tipo. Porque si bien todos envejecemos, no es lo mismo envejecer con amor, con equilibrio, con armonía, con tu gente alrededor, que el deterioro que sufren ellos, que es tan fuerte y donde realmente se los ve sufrir. No por amor, no porque los quieran, no porque estén arrepentidos. Te va a dar mucha cosa verlos
que apagándose día a día y de todas las formas que vos no creías que lo ibas a ver. Y es cuando ahí te das cuenta que ni el diablo ya quiere estar dentro de ellos, no los quiere habitar. Nada más, psico-killers, intentemos como padres enseñarle a nuestros hijos a que sepa que todos somos iguales. Traten, y esto te lo digo como maestra jubilada, que cuando van a los actos escolares donde todos se tienen que disfrazar iguales, no ponerle a sus hijos para que sobresalgan más volado, más brillo, más pintura. Porque ellos deben aprender de la humildad, no que son el centro del universo y deben ser queridos y admirados por todo el mundo. Porque el día que llega a su declive, que es inexorable, sépanlo bien, cuando antes alguien quería abandonar el mundo por ellos, ellos van a empezar a necesitar abandonar el mundo en su vejez. Les mando un gran abrazo, espero no haber sido muy pesada, espero que les sirva esto que les cuento. Gracias a todos una vez más, un abrazo enorme desde mi país, Argentina.